Bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Carla Grados. Yo soy LATAM Lead, líder de LATAM para 60 Decibels, que es una empresa global de medición de impacto social. Y estoy acompañada acá por las grandes Camila y Catalina. Ya vamos a comentarles un poco más sobre lo que hace cada una y por qué estamos acá. Pero en breve, antes de darle la intro a este espacio, Camila Aguilar es la directora ejecutiva de Fundación Alpina y Catalina Herrera es la codirectora de conocimiento de Latimpacto. No voy a profundizar mucho más en sus organizaciones o lo que hacen ellas porque van a tener la oportunidad de hacerlo ellas mismas, al igual que yo, pero sí quiero darles una introducción o una breve presentación de lo que va a ser el espacio de hoy día de más o menos una hora. Como saben, estamos acá reunidos y reunidas para hablar de medición de impacto con un foco particular en agricultura y un foco especial en las voces de los agricultores, en la forma en la que medimos impacto. De hecho, por eso ven mi fondo de pantalla, son citas de, no sé si de agricultores en este caso, pero de personas que son parte de proyectos de impacto. Y la idea del día de hoy es por un lado, conocer la experiencia de una organización en la práctica, cuando se trata de fomentar proyectos de agricultura, dar soporte a proyectos de agricultura y sobre todo entender el impacto de los proyectos en agricultura. Y esa es la razón por la cual Camila está acá y nos va a contar un poco más de su experiencia dentro de Fundación Alpina, evaluando de distintas maneras el impacto que han venido generando en los agricultores con los que trabajan en Colombia. De mi lado, yo voy a profundizar en una herramienta en particular bastante específica en cómo medir el impacto de proyectos agrícolas, específicamente un proyecto de Fundación Alpina, pero también con un ejemplo de Uganda, de África subsahariana. Y nos parecía muy relevante, muy importante entender el contexto latinoamericano, ver cuál es el panorama a nivel América Latina, no solo cuando hablamos de agricultura, pero cuando hablamos de medición de impacto en general. Y por eso invitamos a Catalina para que nos dé esta perspectiva desde Latimpacto con una encuesta que tienen a nivel región para entender cuál es la situación justamente de la medición de impacto en nuestra región, en América Latina, y profundizar un poco más en agricultura cuando hablamos de las fundaciones o organizaciones que tienen ese tipo de intervenciones. Y la idea, más allá de la participación individual de cada una de nosotras, es realmente poner sobre la mesa la importancia de entender el impacto de las intervenciones, sobre todo cuando hablamos de intervenciones agrícolas que llegan usualmente a las personas que están, decimos en inglés o en 60 decibels, hardest to reach, más difíciles de alcanzar cuando se trata no solo de intervenciones, sino también de acceso al mercado, acceso a financiamiento, entre otros aspectos. Y sobre todo entender sus perspectivas y cómo perciben ellos o ellas las intervenciones a las cuales tienen acceso. Y a partir de eso, tomar acción, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, con eso, un par de temas más operativos. Van a poder poner durante toda la presentación preguntas en el Q&A que ven abajo. Por favor, pónganlas mientras vamos conversando. Va a haber un espacio al final de más o menos 15 minutos para hacer preguntas, pero mientras las van poniendo, tal vez podemos llevar la conversación hacia ese lugar. Van a ver que en el chat no está activado el chat, pero van a recibir información de artículos o información que vayamos compartiendo. En caso no compartamos algo en el chat, lo vamos a mandar por correo, ya sea desde 60 Decibels, desde Latimpacto o desde Fundación Alpina, ya que tenemos acceso a la base de datos de todos los que se han inscrito. Y finalmente, disfruten por favor del espacio y hagan todas las preguntas que quieran, que para eso estamos acá. Y con eso le doy el pase a Camila para que empiece con la perspectiva de Fundación Alpina. Muchísimas gracias, Carla, y qué gusto estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias a quienes están acompañándonos y bueno, les voy a empezar contando un poquito de la Fundación Alpina muy rápidamente. La Fundación Alpina es una fundación empresarial en Colombia que desde 2008 trabaja en la ruralidad, en particular en seguridad alimentaria. Y digamos que las distintas formas que tiene la seguridad alimentaria que se puede aportar a esa seguridad alimentaria, desde la generación de ingresos, desde la forma de alimentarse, etcétera. Una particularidad es que somos una fundación empresarial independiente del negocio de Alpine y trabajamos como un laboratorio social enfocado en iniciativas para fortalecer las capacidades sociales y productivas de pequeños productores. O sea, dentro de esa ruralidad y dentro del tema de seguridad alimentaria, nuestro foco está en fortalecer las capacidades sociales y productivas de agricultores a pequeña escala. Y eso es lo que un poco nos convoca en este espacio.
que por lo general llamamos agricultura campesina. Y la idea es poderlos acompañar en sus procesos y lograr que esos procesos sean sostenibles. Entonces, digamos que en toda en ese propósito siempre ha sido, bueno, ¿cómo lograr que esto sea sostenible? ¿Qué tipo de información tengo que saber para entender qué sirve, qué no sirve y cómo lograr que los procesos continúen? Que creo que es el reto que todos tenemos. Y creo que ahí la información de toda índole es fundamental. Por un lado, tiene uno las estadísticas generales que te dicen cuál es el contexto, en nuestro caso, de un país, el contexto de Colombia, el contexto de estos pequeños productores. Estas estadísticas te permiten entender cuál es el problema, pero también cuando uno empieza a trabajar con productores particulares, y en nuestro caso que uno trabaja con en una región, con un número de productores en particular, que no necesariamente da escala, tiene que entender qué está pasando y cómo sus resultados funcionan. Eso es lo que nosotros denominamos ser un laboratorio social, que nos permita escuchar y cambiar lo que estamos haciendo, ajustarlo, fortalecerlo, y lo hacemos en gran medida porque nos interesa transferir ese conocimiento, transferirlo desde lo local, en las comunidades con quienes trabajamos y quienes siguen con esa tarea de fortalecer esos procesos productivos en territorio, pero también compartirlo en espacios como este, poder contar cuál ha sido nuestra trayectoria. Entonces, precisamente en ese proceso de entender cuál es una problemática y qué pasa y cómo lograr esa sostenibilidad, nosotros desde la Fundación Alpina hemos recorrido digamos, un camino largo, arrancando, por supuesto, con la evaluación de esas iniciativas y de esos proyectos, pero pues evaluaciones hay muchas, entonces entender qué tipo de evaluación logramos, muy enfocados inicialmente en ingresos, porque de las primeras evaluaciones que hicimos, nos arrojaban unos grandes resultados en mejora de ingresos. Entonces uno agarra esas pistas de esos datos y sigue por ese camino. Entonces nos enfocábamos en medir sobre todo la mejora de ingresos. Nosotros hemos siempre tenido distintos socios que nos acompañan en esa evaluación, que creo que es importante. Arrancamos con Econometría, seguimos trabajando con Econometría, que es una firma consultora en Colombia, y ahí empezamos a ver que muchas veces los ingresos no eran ese factor común en las distintas iniciativas y en los distintos territorios en los que estábamos trabajando, o en los distintos focos en agricultura o en producción en los que estábamos trabajando. Entonces, un tema era unos ingresos que se arrojaban un tema del acto, y otro era muy distinto cuando hablábamos más de especies menores. Entonces hicimos todo un tránsito a decir, bueno, ¿y qué tal si nos unimos a medidas más genéricas como el IPM, el índice de pobreza multidimensional? Entonces, ver cuáles de esas dimensiones nosotros lográbamos mover, por supuesto, con una población muy pequeña para darle un movimiento a ese indicador, pero tratando de hablar ese mismo idioma de otras estadísticas más grandes. Ahí también empezamos a ver cómo se pierde también mucho de lo que estamos haciendo. Por ponerle el foco a algo más estandarizado, perdíamos un poco la visión de esas transformaciones particulares que estábamos logrando. De hecho, en todo ese tránsito también intentamos hacer una evaluación de impacto pura y dura con grupos de control. Sin embargo, esto, pues, dependiendo de cómo uno elabora un proyecto, nos cayó pandemia. Entonces, la forma de llegada, nosotros somos una fundación de primer piso que estamos en territorio, la forma en la que estamos desplegando nuestra llegada a territorio tenía que cambiar, pues por lo como cambió la vida de todos en ese momento. Y eso pues nos impedía tener un grupo de control como nos lo soñábamos. Teníamos que llegar al municipio en el que estábamos pensando que íbamos a llegar después con otra oferta, teníamos que llegar al tiempo, etcétera. Entonces eso también es un poco una muestra, obviamente la pandemia es algo muy en particular, pero sí es una muestra de cómo a veces se complica poder tener los distintos tipos de evaluación. Y en todo ese, digamos que en todo ese proceso a veces veíamos que no lográbamos mover la aguja de ciertas miradas. Luego lo que dijimos fue, bueno, ¿cómo seguimos? En todo este proceso habíamos venido consolidando nuestra metodología de trabajo, como les digo, en territorio, un marco de trabajo, y eso nos permitió también, con ese marco, reestructurar nuestro sistema de evaluación y pensar mucho mejor cuáles eran
esos distintos hitos y esos distintos elementos del sistema de evaluación que nosotros teníamos que nos servían con base en la metodología de trabajo. Entonces, ahí empezamos a identificar mucho más específicamente que lo que queríamos era trabajar prácticas saludables, es decir, todo lo de seguridad alimentaria, pero muy relacionado con lo que pasa en el campo y no solamente con lo que la gente puede producir y consumir. Producción también sostenible, entonces ahí empezar a tener unas medidas y unas pistas de qué se hace en producción sostenible. Y ahí, por ejemplo, en producción sostenible empezamos a trabajar prácticas agroecológicas y a medir esas prácticas agroecológicas, todo transversalmente con un tema de enfoque de género. Entonces, hemos venido cambiando o ajustando un poco la teoría de cambio y sé que también parte de la discusión es hasta qué punto estos problemas que son tan genéricos para toda la región tienen que tener cada uno, cada organización una teoría de cambio. Sin embargo, es como el marco que nos da hacia dónde ir trabajando. Y en todo ese proceso de cambio y en todas esas discusiones, incluso con quienes compartimos nuestros temas, con nuestra misma junta directiva, pero estamos haciendo otras transformaciones que vienen mucho más de adentro de los participantes, de cómo lograr que esos participantes nos identifiquen ellos mismos sus transformaciones y no yo cuáles son las transformaciones que estoy viendo. Y ahí empezamos y ahí nos encontramos con 60 Decibels y con su forma de medir y su FTI, entonces su índice de progreso agrícola, obviamente con muchas más mediciones que ellos tienen, pero en este caso nuestro interés era cómo medir ese progreso. Ese progreso va mucho más allá de unos indicadores que si bien es muy importante seguir midiendo, nos da otra lectura. Y esto es, pues ahorita ya Carla les va a contar más en detalle cómo funciona, pero es una forma de poder escuchar de forma más estandarizada lo que esos participantes de los distintos proyectos e iniciativas tienen para decir sobre sus transformaciones. Y creo que todo ese camino de evaluar de distintas formas de entender los procesos nos llevan a que en últimas lo que uno quiere ver es la transformación en la vida de las personas y si está logrando pues hacer válido o sostenible esas iniciativas. Entonces, creo que esto hace parte de tener una forma de medición más, bueno, por supuesto, estandarizada y numérica, pero integrando herramientas cualitativas, que si bien nosotros las hemos tenido en distintos momentos, cada vez vemos más la pertinencia de incorporar esas herramientas cualitativas para darle un contexto y una información mayor al dato. Y creo que la forma en que con 60 Decibels hemos logrado escuchar esa voz del participante y del pequeño productor combina perfectamente esa forma estandarizada de una forma pues mucho más personalizada, pero sin caer en la casuística que nos permita seguir tomando decisiones, seguir ajustando los enfoques de lo que estamos logrando y de lo que no estamos logrando. Entonces yo pues dejaría así como esa introducción de cómo hemos venido trabajando. Por supuesto, dudas y preguntas pues para profundizar en cualquier tema estamos súper disponibles. Mil gracias, Camila, por la introducción y por las perspectivas de distintas formas de evaluar y medir impacto. De hecho, ya entró una pregunta a el Q&A. Las vamos a responder hacia el final, pero por favor sigan respondiéndolas. Inclusive, Camila, si quieres puedes empezar a responderla ahí, si no la respondemos en vivo hacia el final. Pero como mencionó Camila, ahora yo voy a profundizar un poco más en la última herramienta que utilizó Fundación Alpina, que no significa que sea la única herramienta para utilizar, sino que es una herramienta, como mencionó también Camila, complementaria, mucho más enfocada en las voces de los agricultores, en este caso en particular. Les voy a compartir pantalla, en este caso. Denme un segundo para confirmar y sí le voy a pedir a una de mis copanelistas que por favor una vez que esté compartiendo, me confirme si se puede ver la pantalla. ¿Sí? Listo. Perfecto. Gracias. Y rápidamente, solo para entrar a lo que es 60 Decibels, porque es una antesala a cómo funciona esta herramienta. 60 Decibels es una empresa de medición de impacto social que nace de un fondo de inversión de impacto que es Acumen, que se encontró con el reto de los datos que se suelen tener son datos de acceso, ¿no? La cantidad de jóvenes a los que tienen acceso a una
educación de cualquier tipo, el número de agricultores que están proveyendo una empresa, pero eso no realmente me dice cómo está cambiando su calidad de vida. Y la forma en que se empezó a trabajar fue con herramientas de investigación de mercado que permitieron que Acumen en su momento y luego 60 decibeles pueda realmente preguntarles si esa educación a la cual tenían acceso era de calidad, si los agricultores que tenían acceso a una empresa realmente estaban viendo cambios en su productividad o si su calidad de vida había mejorado, entre otros aspectos. Y claramente hay formas que son mucho más rigurosas y que analizan causalidad, como la que mencionó Camila, con grupos de control para realmente entender la atribución de un proyecto al cambio en la calidad de vida de una persona, pero una forma rápida de tener acceso a esta información y valiosa justamente porque es escuchar sus voces, era a partir de estas herramientas de investigación de mercado enfocadas o ajustadas para entender impacto, ¿no? Para pedir impacto. Y es a partir de eso que hoy la forma en la que trabaja 60 Decibels es medir impacto a nivel global a partir de preguntas de encuestas usualmente telefónicas estandarizadas. Y ahora vamos a mencionar por qué es importante hacerlo de manera estandarizada, que está muy alineado a la herramienta que utilizó Alpina, Fundación Alpina, y vamos a compartir algunos de los resultados de Fundación Alpina, pero también de esta misma herramienta utilizada a nivel país en Uganda. Y se ha utilizado a nivel país en otros lugares de África subsahariana, y justo la idea es cómo logramos escuchar a más agricultores, no solo en África subsahariana, pero también en América Latina. Pero primero, un poco más sobre la herramienta. En inglés es el Farmer Thriving Index o el índice de prosperidad agrícola, y el foco es medir el bienestar de los agricultores desde la voz de los agricultores. No es necesariamente medir el impacto de una intervención, sino es realmente entender cuál es la situación en la cual se encuentran. Si quieren entender más o profundizar más en cómo se construyó la herramienta o cómo se construyeron los indicadores que ven abajo, que ahora los voy a comentar, vamos a estar compartiendo un reporte en inglés, próximamente espero que en español, sobre cómo se diseñó la herramienta y va a haber un webinar en inglés enfocado en un proyecto de África subsahariana. Ahí le voy a pedir al equipo si puede compartir el registro de ese webinar en caso quieran profundizar en la parte metodológica, pero en concreto se construyeron 4 dimensiones de impacto. Cada una de estas dimensiones de impacto tiene indicadores que se le preguntan a partir de una encuesta a una muestra representativa de agricultores. Y ellos responden y con esas respuestas se tiene información sobre cómo se encuentran en esas 4 dimensiones. Y como son preguntas estandarizadas, al aplicar esta misma encuesta a un montón de agricultores en muchos países o en un país, se puede comparar la situación de un grupo de agricultores en una región a los agricultores en el país o en otras regiones. Y a partir de eso tomar decisiones informadas. Usualmente las decisiones se toman no con la data cuantitativa, digamos, cuál es el nivel en cada una de estas dimensiones, sino con data cualitativa que acompaña la data cuantitativa. Se les pregunta por qué tu nivel de eh, resiliencia climática es ese, y esa información cualitativa se codifica para entender las principales tendencias y a partir de eso tomar acciones. Las 4 dimensiones de este índice de prosperidad agrícola son estándares de vida, que se calcula ya sea con ingreso digno o con una herramienta que se llama el índice de probabilidad de pobreza. Resiliencia, que se enfoca en resiliencia financiera, pero también resiliencia climática. Perspectiva agrícola, que para mí es la parte más bonita de este índice, donde se le pregunta a los agricultores sobre cómo ven el futuro de su actividad agrícola. O sea, ¿realmente sienten que van a continuar siendo agricultores en el futuro? Sí, no, ¿por qué? Y seguridad alimentaria, que es un punto clave cuando hablamos de el bienestar de los agricultores definitivamente. Y con estas 4 dimensiones se construye este índice estandarizado que se recolecta a partir de encuestas idealmente telefónicas. Y lo que queremos compartirles súper rápidamente, y acá nuevamente si quieren profundizar en esto, pueden conectarse a un webinar la próxima semana, si no me equivoco, donde se va a profundizar en la información, es que entre el año pasado y este año se hizo lo que se hizo con Fundación Alpina, pero a nivel país, en Uganda, trabajando con 4 cooperativas y además se hizo una encuesta a nivel nacional para comparar a las 4 cooperativas con los resultados nacionales de agricultores que no tienen soporte de alguna cooperativa o alguna institución. Y esto fue financiado por Small Foundation con cooperación técnica de las organizaciones que pueden ver en pantalla.
Y el objetivo sería cómo logramos hacer algo así en América Latina. Y acá claramente Fundación Alpina es quien ha puesto ese paso para empezar a pilotear esta herramienta en la región. Y simplemente quiero enseñarles cómo se ven los resultados una vez que tenemos toda la información a nivel agregado para la dimensión de resiliencia financiera o resiliencia de prácticas agrícolas. Lo que pueden ver acá son las 4 cooperativas que por temas de anonimidad no se les ha puesto un nombre, y la línea punteada que ven es el benchmark o el estándar país para un panel que se hizo a más de 1000 eh, agricultores a nivel país en Uganda. Y lo que pueden ver acá es que en resiliencia financiera, cuando hablamos de ahorros regulares, todas las cooperativas están por encima del promedio país. Pero cuando hablamos de la capacidad de responder a un shock financiero, que se mide con un indicador específico, vemos que no es tanto así. Entonces, el hecho que puedan tener acceso a ahorros no significa que esos ahorros sean suficientes para tener resiliencia frente a un shock, que al final es lo que hace que se muevan en esa línea de la pobreza, ¿no? Em, y vemos que una en particular está por debajo de ese benchmark país, que significa que esa cooperativa tiene que enfocarse mucho más en esto. Y cuando vemos resiliencia de prácticas agrícolas, como intercropping o reciclar materia orgánica o conservar agua, entre otros aspectos, en la mayoría de los casos, justamente porque las cooperativas o estas organizaciones se enfocan en dar soporte en prácticas agrícolas, en el caso de Fundación Alpina vamos a ver con prácticas agroecológicas el mismo ejemplo, vemos que se suelen encontrar por encima del promedio del país, salvo en el caso de ahorro de agua o conservación de agua, que se vuelve crítico en África subsahariana o en general en la situación global frente al cambio climático. Y nuevamente la idea acá es ver, ok, estoy por debajo del benchmark país o por debajo del benchmark de las cooperativas, ¿qué acciones puedo tomar yo como institución, como cooperativa? O si yo veo esto como una fundación interesada en Uganda o en prácticas agrícolas a nivel global, puedo enfocarme en apoyar justamente a esas cooperativas que, independiente del impacto que están generando, se encuentran en una situación, ya sea por el contexto o por otro motivo, desfavorecido a comparación de otras regiones u otras zonas. Y este es más o menos el tipo de información a la que se puede tener acceso en 3, 4 meses cuando se aplica este tipo de herramientas más enfocadas en la percepción de los agricultores. Pero vayamos brevemente, y quiero ver que estoy bien con el tiempo, a el caso de Fundación Alpina. Y acá Fundación Alpina ha querido compartir públicamente los resultados. Nosotros hemos seleccionado solamente 2 insights muy relevantes. Si quieren profundizar en los insights, por favor, le pueden preguntar a Camila. Si quieren entender más la visión de otras fundaciones en América Latina o el interés por medición de este tipo de prácticas, pueden conversarlo con Catalina. Pero vamos a compartir algo muy breve acá. Y lo que hizo Fundación Alpina en realidad, más allá de enfocarse en la situación de sus agricultores, justamente porque no hay tanta información todavía en América Latina para comparar la situación con otras zonas de Colombia u otras zonas de América Latina, fue agregar algunos indicadores para entender el impacto, justamente desde la percepción de los agricultores. Y se habló con más o menos 202 agricultores, que dieron un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5% de estos resultados. Y lo que vamos a hacer es ver muy rápido el caso de 3 de las 4 dimensiones del índice de prosperidad agrícola, que no nos dicen mucho porque ahorita no hay mucho contexto frente a cada una de esas dimensiones, pero sí le permiten a Fundación Alpina ver la situación de sus agricultores en comparación a las otras dimensiones. Y lo que veíamos acá es que los agricultores sí tienen perspectivas agrícolas, parece que van a continuar con ese foco en agricultura en el futuro. En seguridad alimentaria están bastante mejor que en las otras situaciones o en las otras dimensiones, pero cuando nos enfocamos en resiliencia, vemos que es donde hay mayor oportunidad de dar apoyo. Resiliencia financiera y resiliencia también de prácticas agrícolas, que es justamente uno de los focos de Fundación Alpina. Tenemos un poco de información sobre Colombia y Ecuador, pero no suficiente para que sean un benchmark relevante, como vimos en el caso de Uganda. Pero cuando vamos a los indicadores de impacto o a la forma de medir impacto que también mencionó Camila, algo que nos pareció súper interesante fue el impacto del soporte justamente en prácticas agroecológicas que tiene Fundación Alpina.
y que es relevante dado el contexto en el cual se encuentran o la situación en la cual se encuentran los agricultores, que es lo que más necesitan desde su perspectiva es ser más resilientes. Y en este caso vamos a ver resiliencia agrícola o agroecológica. Lo que vemos aquí es si es que los agricultores experimentaron cambios en productividad al tener acceso a Fundación Alpina, y vemos que 63% dijo que sí, algunos más que otros, 28% dijo que sí experimentaron un cambio muy positivo, o un incremento bueno, muy bueno, y vemos que hay cambios por departamento o género, que es importante para Fundación Alpina. Camila mencionó que tienen un enfoque de género, acá vemos que efectivamente las mujeres perciben mayor impacto que los hombres, pero lo más interesante es cuando nos enfocamos en aquellos que recibieron entrenamiento agroecológico. Y vemos que 74% dice, sí, yo recibí entrenamiento. Pero el insight acá es que para aquellos que recibieron entrenamiento versus aquellos que no recibieron entrenamiento, en el caso de los que sí recibieron, vemos que 71% dice que incrementó su productividad versus 40% de los que no recibieron. Una diferencia de 30% con un nivel de significancia estadística bastante relevante para todo el estudio, demostrando la importancia del entrenamiento agroecológico para mejorar la productividad. Y cuando vemos lo mismo en resiliencia climática, acá vemos que el 57% de los agricultores mencionó que ha percibido una mejora en su resiliencia climática o en su resiliencia frente a shocks climáticos gracias a Fundación Alpina. Pero cuando hicimos el doble clic en aquellos que habían recibido el entrenamiento agroecológico, vimos que 61% de los que lo habían recibido mencionaban este incremento, esta mejora en resiliencia climática, versus 45% de que no recibió ese entrenamiento. Nuevamente demostrando que es clave justo hoy enfocarse en este tipo de información, este tipo de capacitación, sobre todo en el contexto donde vemos que esa resiliencia es lo que más les cuesta a los agricultores en el caso de Fundación Alpina. Y queríamos rápidamente dar estos resultados para que vean la importancia de hablar directamente con los agricultores, de escuchar directamente qué es lo que les cuesta más y lo importante o relevante que puede ser esta información cuando se pone en contexto de información país, que no es información que tenemos en el momento, pero es información que buscamos empezar a construir. Y con eso le doy el pase a Catalina. Muchas gracias, Carla y Camila, y a todos y todas las que están en este espacio. Yo voy a retomar algunas cosas de las cuales han hablado Carla y Camila. Les voy a compartir primero un poco sobre Latimpacto, quiénes somos y por qué estamos en esta conversación. Nosotros hacemos parte de una familia de redes a nivel mundial. La más antigua es Impact Europe, que tiene 16 años, una red en Asia que tiene 14 y África y Latinoamérica que nacimos al tiempo hace 4 años. Y de esta manera, pues estamos buscando las mejores formas de compartir conocimiento, de generar acciones de manera colaborativa y de lograr conexiones que nos permitan incrementar el impacto en América Latina e incrementar el despliegue de capital en la región. Estos son entonces nuestros tres pilares: el conocimiento, las conexiones o compartir y colaborar. Y lo hacemos a lo largo del continuo de capital, es decir, que tenemos en la red fundaciones como Fundación Alpina, corporativos, familias, inversionistas. Esto con una apuesta de no solamente tener una mirada regional de América Latina, sino también tener una mirada de diferentes actores que nos permita tomar las mejores prácticas de cada uno de ellos. Fundaciones en Latinoamérica tienen mucho tiempo trabajando en temas sociales y tienen mucho para aportar a los corporativos o a los fondos o a inversionistas desde la mirada también de lo social. Y asimismo lo social puede nutrirse de estos actores cuando empieza a tecnificar y a sofisticar sus procesos. Entonces eso es algo que nos parece interesante que se dé dentro de la red. Voy a entrar concretamente a los resultados de una encuesta que hacemos cada año. Los de 2024 los tendremos en el último trimestre, pero esos son los del año pasado, a cierre de diciembre. Tuvimos una encuesta con 111 organizaciones. Les voy a contar un poquito quiénes son, mayoritariamente fundaciones en un 24%.
pero también tenemos empresa, academia e instituciones financieras como los que respondieron en mayor medida y con unos años de operación superiores al 15 años de operación en casi la mitad de los actores que respondieron esta encuesta. Nos parece importante darles esta foto para que ustedes sepan entonces de quién estamos hablando cuando les vamos a hablar de medición. Como decía Carla, esta es una encuesta que habla de el ecosistema de impacto latinoamericano, por lo tanto no está enfocado específicamente en agricultura o en agroindustria o en ruralidad, sino que abarca todas las temáticas que se están trabajando. Acá, por ejemplo, como pueden ver, los sectores en los que se están enfocando las organizaciones que quieren generar impacto son cambio climático, desarrollo económico inclusivo, equidad y equidad de género, perdón, y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas que casualmente, seguidos por sector rural y agricultura, terminan recogiendo varias de las categorías de las que hablaba Carla y de las que hablaba Camila. Entonces, esto es muy importante porque lo que estamos viendo es que definitivamente sí nos estamos moviendo a una mirada más integral de los procesos en los que entendemos que si queremos generar impactos ambientales, por ejemplo, también tenemos que generar impactos sociales. Estos porcentajes, como ustedes ven, nunca van a sumar 100%, suman mucho más, porque cada organización podía elegir hasta 3 categorías en las que trabajaba. Entonces, lo interesante acá es que las organizaciones están muy enfocadas en esto que mezcla ruralidad con aspectos sociales. Y lo que vemos también es que en estas temáticas, la principal forma de acompañar en términos de instrumentos financieros es a través de donaciones. El 36% de las organizaciones encuestadas entregan recursos a partir de donaciones y un 14% lo hace a través de deuda. Eso no es bueno ni malo, es una foto de la manera como estamos trabajando en Latinoamérica. Y el tamaño promedio de las inversiones o donaciones son principalmente de hasta $11.000, ¿no? Entonces acá también empezamos a ver que las donaciones no son muy altas, en muchos casos porque son donaciones uno a uno, y en los casos en los que hay un mayor despliegue de capital, lo que estamos viendo también es una forma de entregar el capital a través de intermediarios, donde algunas fundaciones se han vuelto fundaciones de segundo piso, entregan capital a intermediarios y ellos asimismo a los emprendedores y a las comunidades. Y eso es muy importante porque genera un reto adicional a la medición que les voy a contar más adelante. Y finalmente, uno de los temas que vemos en esta encuesta es que el 90% de las organizaciones dan apoyo no financiero cuando trabajan con comunidades y con emprendedores. Y esto de nuevo es muy importante porque muestra una intención no solo de entregar un capital a cambio de unos resultados, sino de fortalecer a las organizaciones para tener mejores resultados. Y lo que hemos visto es que en esta categoría la medición se vuelve clave. La mayoría de las organizaciones que dan apoyo no financiero tienen un foco en estrategia y un foco en medición. Y este foco en medición busca precisamente lograr que quienes están al final de la cadena, las comunidades, los emprendedores, puedan entregar indicadores que sirvan a las organizaciones para tomar mejores decisiones. Y la duración promedio de estos acompañamientos son de 3 a 5 años, que también es muy importante porque algo que pasa con la medición es que las organizaciones la ven como un paso final en el proceso de fortalecimiento de intervención. Y la medición es transversal. Eso implica que se piense a largo plazo. Es un proceso de largo aliento donde hay que tener mucha paciencia, incluir la medición desde el diseño de los programas para saber bien qué indicadores voy a medir y cómo lo voy a hacer, y hacer esas mediciones paso a paso para al fin poder también cerrar de una manera organizada y entender cuáles fueron los cambios generados. Después de todo este preámbulo, que igual me parecía importante precisamente porque la medición es transversal, les vamos a contar los resultados de medición de impacto. Una de las primeras preguntas era ¿hasta dónde se hace medición o no dentro de sus organizaciones? Y aquí hay algo muy importante, y es que este es un pequeño capítulo que se incluyó a manera de piloto. Aquí tenemos 50 respuestas y lo que queríamos ver era
si este tipo de preguntas nos estaban funcionando para ya después hacerlas a gran escala. Vemos que el 86% de las organizaciones encuestadas miden los proyectos que generan para generar impacto social y ambiental. Y solo un 45% mide beneficiarios o consumidores finales, que esto es lo que les decía de los intermediarios, ¿no? Y por otra parte, cuando preguntábamos por los estándares de medición, veíamos que un 51% de las organizaciones encuestadas utilizaban herramientas de desarrollo propio. Y ahora cuando Camila, por ejemplo, contaba que buscaban algunas herramientas ya existentes o indicadores ya existentes para lograr una comparabilidad, pero se perdía de alguna forma la particularidad y la profundidad, pues creo que esto nos muestra precisamente ese reto entre quiero ser comparable, pero también quiero responderme unas preguntas muy propias que a veces esos indicadores no me logran responder. Y eso muestra que a pesar de que tenemos muchas frameworks o muchas herramientas disponibles para hacer esta medición, aún así nos estamos inventando las nuestras propias porque de alguna manera esas herramientas no están respondiendo todas las preguntas que tenemos en América Latina. O muchas veces no responde a los lenguajes técnicos que tenemos o al nivel de conocimiento que tenemos. Y eso nos lleva a pensar también cuáles eran esos principales obstáculos para medir el impacto, que como ven acá es falta de estandarización en la medición, es decir, sabemos que hay muchos estándares, pero al final no sabemos cuál usar. Los costos se consideran muy elevados, eso también responde a que muchas veces cuando hablamos de medición con miembros de Latimpacto, ellos creen que la única forma de medición es hacer medición de impacto experimental, es decir, contratar expertos, economistas, hacer pues unos ejercicios muy complejos, y ahora les voy a mostrar que también eso depende de las preguntas que queramos responder. No tenemos el talento especializado dentro de la organización. Esto implica que cuando se quiere hacer medición también hay que formar a los equipos. Por eso son tan importantes estos espacios y también es tan importante que los resultados sean compartidos y sean públicos, porque eso les va a permitir, por ejemplo, a ustedes conocer desde 60 Decibels cuáles son las herramientas, los indicadores que se han definido, las recomendaciones, y desde Fundación Alpina ver ya en la práctica cómo funcionan, en caso de que ustedes quizá, ahora estaba viendo algunas preguntas que nos hacían, muchas veces el costo sí es un obstáculo, pero no nos podemos quedar con la idea de, es muy costoso, no lo puedo hacer. O sea, muchas veces es mejor arrancar internamente, replicando cosas que ya han hecho otros actores, mirando, por ejemplo, si los indicadores que nos presentó Fundación Alpina y 60 Decibels nos aplica, y entonces podemos probar algunos de esos para empezar a respondernos preguntas. Y después sí tener en cuenta que cuando presentamos una propuesta a un donante eh, o a una ONG o a alguna cooperación internacional, tenemos que meter un rubro de medición. Eso nos va a ayudar a ser más acertados al momento de tomar decisiones. Y finalmente está esta falta de expertos y consultores que a mí me parece muy interesante, que estuve chismoseando un poquito de los resultados que tenemos hasta el momento de este año, y hay una inversión entre falta de expertos y consultores y saturación de información y herramientas. Entonces también lo que vemos es, algunos no están recogiendo datos y los que lo están recogiendo no tienen ni idea qué hacer con ellos, y es como, tengo demasiados datos, los tengo en 3 estándares diferentes y al final ahí el reto es, ¿qué hago con esta información? Y aquí ya quería, hasta ahí yo les estoy mostrando la información cuantitativa, y aquí quiero concentrarme en información más cualitativa de diferentes conversaciones que hemos tenido que nos presentan los retos de la medición de impacto en la ruralidad. Y lo primero es entender, a mí me gusta mucho esta gráfica de Maureen Hart, que muestra que de alguna forma nos han enseñado a interpretar mal la forma como funcionamos en el mundo. Entonces creemos que hay unos temas sociales, unos ambientales y unos económicos, y ahí en la mitad hay un pedacito que se une entre ellos, y entonces cuando hacemos indicadores los pensamos para cada una de estas categorías y nos cuesta mucho después unirlo, y simplemente decimos, no, mejoramos en lo económico, mejoramos las ventas, pero definitivamente eso no tuvo un impacto ni en la sociedad ni en lo ambiental, y eso no tiene mucho sentido. Entonces lo que nos propone Maureen Hart es que entendamos las dimensiones como realmente son.
Las personas y la sociedad hacemos parte o habitamos un planeta, por lo tanto, hacemos parte de lo ambiental. Y la economía es una forma en la que decidimos tomar unas decisiones y hacer unos intercambios y pensarnos un sistema, y por lo tanto eso hace parte de lo social, ¿sí? Es como una invención social. Y por eso cuando nos pensamos en el impacto en la ruralidad, tenemos un reto adicional, y es que estas tres categorías claramente están una sobre otra. Y eso nos lleva también a entenderlo como un proceso sistémico. Si yo estoy generando mejoras en la economía, seguramente eso va a tener un impacto en la calidad de vida y en la forma en la que funcionamos socialmente, y eso idealmente debe generar un impacto positivo en lo ambiental, porque si lo que hace es incrementar la deforestación o generar un impacto negativo en el medio ambiente, pues entonces no nos está funcionando bien de manera sostenible el proceso que estamos haciendo. Entonces, los proyectos agro, como decía ahora, suelen tener impactos que se manifiestan a largo plazo. Esto aplica en la mayoría de proyectos sociales y ambientales, y es que finalmente necesitamos comprometernos, y no es un proceso de 6 meses donde yo hago una medición al comienzo y al final, sino que son procesos de largo aliento. Hay una falta de conocimiento técnico y de lenguajes compartidos entre múltiples actores del ecosistema. Muchas veces los inversionistas y donantes quieren saber de cuánto es la utilidad que están generando, pero cuando preguntan a algunos actores al final de la cadena cuál es su utilidad, pues es una pregunta que no les habla. Entonces muchas veces tenemos es que traducir ese proceso y entender que preguntamos cuánto vendió, cuánto le quedó en el bolsillo, ¿sí? Como estas preguntas que responden más al lenguaje de sus conocimientos. El contexto local y cultural. Entonces, como decía Carla, hay un ejercicio también de adaptar las métricas y las metodologías a cada contexto. En algunos casos funcionará hacer preguntas telefónicas, en otras será necesario ir hasta las localidades, en otros podremos usar internet, ¿no? Entonces, entender también que no siempre la encuesta a través de un link nos va a funcionar, pero que tampoco siempre es necesario ir a hacer una visita en las casas de las personas. Y de esta manera, el otro reto termina siendo entonces el costo de la medición de impacto en proyectos que quizás son muy pequeños, con recursos limitados y que requieren unas mediciones muy robustas. Y ya con esto cierro, no va a pasar así rapidísimo. Y lo que les quiero proponer también es que antes de decir la medición es muy cara, es muy difícil, no se puede hacer, la pregunta inicial tiene que ser ¿para qué queremos medir? ¿No? Y eso nos lo mostraba ahora también Camila, ¿no? Como nosotros lo que queríamos medir era, porque en la medida en que respondemos esa pregunta, vamos a entender mejor también la profundidad en la que necesitamos hacer la medición. No necesitamos hacer una medición de impacto experimental, como les decía ahora, si lo único que yo quiero saber es si mi programa está aportando en la mejora en ventas de las personas porque mejoró sus capacidades en mercadeo. Yo ahí lo que tengo que hacer es saber cuando entran al programa qué conocimientos tienen en mercadeo y saber qué conocimientos tienen al final, y eso lo hago con una encuesta, ¿no?, de comparabilidad. Pero si lo que yo quiero es decir que voy a hacer transferencias metodológicas y quiero que repliquen mi programa, es muy irresponsable no tener mediciones que ya hagan comparabilidad y que incluso sí tengan estos grupos de control, porque yo estoy vendiendo algo que al final tiene un impacto sobre las personas y sobre el medio ambiente. Entonces, esa presentación que se las vamos a compartir para que después ustedes muy juiciosos, los que estén interesados en este tema, puedan revisar esta diapositiva. Van a ver que es una diapositiva muy poderosa porque finalmente les muestra, de acuerdo a la pregunta que quieran responder o al nivel de profundidad que ustedes quieran llevar sus programas, pues qué tipo de evaluación realmente se necesita, ¿no? Si es más con grupo de control o con encuestas, o con teoría de cambio. Y una última recomendación es, empiecen por lo básico. Yo entiendo que no todos tienen o tenemos el lenguaje de la medición, pero entonces podemos pegarnos de indicadores que ya existen, ¿no? Los indicadores ODS, que tienen preguntas y tienen cosas muy específicas, y lo que nos enseñan también es como este, o reportes como los que nos mostraba ahora Carla.
Y ahora al final les voy a enviar un link para que nos ayuden a responder la encuesta de este año y de esa forma podamos seguir teniendo esta discusión sobre hacia dónde vamos con la medición y cuáles son los retos. Uy, genial. Mil gracias, Catalina, y gracias, Camila, también. Y gracias por todas las preguntas que están entrando en el Q&A. No vamos a tener tiempo para responder todas. Vamos a hacer un esfuerzo para responderlas después y que les llegue un correo con toda la información. Teníamos algunas preguntas preparadas, pero creo que porque nos quedan aproximadamente 10 minutos, vamos directamente a las de ustedes. Y voy a ir, de hecho, a la primera que nos llegó, que era para Camila, mientras Camila estaba haciendo la presentación, y que se conecta un poco con una pregunta que queríamos hacer al inicio y también con lo que estaba mencionando Catalina, que es, ¿cuáles son, de alguna manera, las recomendaciones en medición de impacto cuando hablamos de agricultura? ¿Cómo se conecta con lo que menciona Catalina? Catalina dijo, empieza preguntándote para qué quieres medir, por qué quieres entender los indicadores que quieres entender y luego ve si es que quieres hacer eso año tras año o al inicio al final y en realidad lo recomendable es hacerlo año tras año. Mientras más información, mejor para la toma de decisiones, no para dejarla archivada. Y en esa línea, la pregunta para Camila era, ¿qué es lo que rescatan de sus experiencias con mediciones de impacto más académicas? Y esto conecta también con otras preguntas sobre qué tanto se utiliza un contrafactual, un grupo de control o herramientas que nos permiten determinar o confirmar la causalidad. ¿Y en qué ocasiones, Camila, recomendarían estas experiencias o estas mediciones de impacto más académicas para medir el impacto de sus proyectos con agricultores? Como dices, Carla, ahí pues Catalina nos daba un poco la respuesta a ese tema. Voy a empezar por la segunda y es, ¿cuándo recomendaría? Yo creo que precisamente, bueno, uno hay que tener clarísimo qué es lo que uno quiere responder, pero creo que cuando hay intervenciones de un tiempo prudente, o sea, de bastante tiempo, eh, es un espacio adecuado para uno tener una evaluación mucho más robusta, más académica, si se quiere, en el contexto de tener grupos de control, porque el tiempo te permite efectivamente ir capturando pues esas transformaciones y no sacar conclusiones a la ligera. Pero no, parte de lo que les mencionaba en nuestro caso del proceso es darnos cuenta que no necesitábamos saber si solamente lo que nosotros habíamos hecho era lo que había causado una transformación en las personas. Hay en unos casos que así incluso no hiciéramos una evaluación de impacto. Nosotros trabajamos en la Alta Guajira a 7 horas cuando nos va muy bien de Riohacha, entonces es un sitio donde no llegan ni el alcalde del municipio. Entonces, digamos que ahí casi que nosotros tenemos claridad que lo que hacemos es, es el impacto único nuestro, porque claro, no hay nadie más. Pero, digamos, obviamente no se trata de eso, sino lo que se trata es de saber qué logró. Entonces, yo diría que nos ayudan estas mediciones más académicas en entender mucho mejor el contexto, en saber qué hicimos bien, pero también qué hicimos mal. También hay en casos, nosotros teníamos un caso en el que trabajamos con mujeres que les habíamos dado de capital semilla unas gallinas y cuando hacíamos una evaluación mucho más estricta, al final una de ellas ya tenía la mitad, tenía solo la mitad de las gallinas. Entonces, una evaluación, depende de cómo tú la diseñes, pues te puede decir, pues esto no prosperó. Pero si tú esto nos ayudó a mirar que efectivamente estábamos planteando mal la evaluación, porque lo que pasaba en el caso de esta mujer era que había vendido la mitad de las gallinas, pero había montado todo una tienda, un punto de venta de verduras y entonces lo que uno quiere que es que sus gallinas se mantengan o que esas personas mejoren sus condiciones de vida y tengan unos ingresos mucho más altos. Entonces, obviamente, esas evaluaciones te ayudan a entender. Acá espérese que la pregunta la tengo que hacer distinta, pero cuando la haces ya puede ser más tarde. Entonces creo que es un poco de la respuesta de todo lo que hemos venido diciendo y la importancia es de saber para qué lo quiere uno y hacia dónde va su toma de decisiones propia. Perfecto, mil gracias, Camila. Y Catalina, justamente en esa línea de qué tipo de evaluación o qué tipo de medición recomiendas,
Y lo que ha respondido Camila sobre cuando queríamos realmente entender la causalidad, bueno, sí, vamos con una evaluación académica, pero queríamos simplemente entender el bienestar de las personas con las que trabajábamos. ¿Qué es lo que ves con las fundaciones en América Latina? Y alineada a una pregunta de el público, déjenme que la encuentro. Em, mm, 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 sí, alineada a esa pregunta, alguien de manera anónima pregunta si consideras que hay fundaciones o multilaterales en América Latina que estarían dispuestas, diría, a cubrir la medición de impacto de iniciativas agrícolas y tal vez qué tipo de medición de impacto consideras que estarían dispuestas a cubrir. Una que te permite medir año tras año, una más académica que te confirma causalidad. Vemos que en el caso de Fundación Alpina, Camila va por ambos aspectos, ambos tipos de medición. ¿Cómo ves tú esto a nivel América Latina? Bueno, yo creo que están pasando dos cosas interesantes. Una que va más lento de lo que me gustaría, pero es lo que es, y es que cada vez las fundaciones se están trabajando más con las comunidades. Eso cambia también la forma de medir, porque eso también implica que no se impongan los indicadores, como decía Camila. Si yo voy a medir la calidad de vida de un grupo por su incremento económico, pero ellos quizá no necesitan tanto este tema de intercambio económico porque tienen otras prácticas socioculturales, pues entonces estoy midiendo el éxito o la calidad de vida con una mirada mía que no les aplica, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo las fundaciones se están acercando a las comunidades para entender incluso para ellas qué es calidad de vida, qué es realmente mejorar sus condiciones y de esa manera se ajustan tanto las mediciones como los programas mismos, ¿no? Entonces, para mí una buena medición es una medición que permite tomar decisiones para hacer mejores programas. Por lo tanto, no creo que una buena medición, o sea, no creo que haya una sola forma de medir todos los programas del sector agro. Creo que depende de si es un programa pensado a 5 años, a 6 meses, con recursos financieros, solo con apoyo no financiero. Todo eso determina qué tipo de medición es la mejor. Eso es lo primero. Y lo segundo, sobre si hay cooperación dispuesta a pagar por medición, pues en Latinoamérica está pasando algo muy interesante y es que se están cambiando los conceptos para hablar de los proyectos que ya trabajábamos. Es decir, todo este boom de bioeconomía, biomímesis, proyectos de naturaleza, todo esto también termina teniendo una relación, obviamente, con lo rural y con la agricultura, donde la agricultura termina estando al inicio del proceso. O sea, si yo quiero hacer bioeconomía, pues primero necesito el recurso y el recurso pues se tiene que cultivar, por lo tanto, estoy hablando también de agricultura y en eso hay un interés altísimo por parte de cooperación. El BID, la CAF, la Agencia de Desarrollo francés, o sea, todos estos están muy interesados en esos programas y por supuesto ya hay una obsesión en esos programas por la medición, ¿no? Porque también son agencias que en este momento dicen, nosotros llevamos muchos años desplegando recursos en América Latina, al final no estamos viendo mucho los cambios, necesitamos medirlos para saber qué proyectos apagar y qué proyectos replicar. Entonces mi respuesta sería sí, sí hay una disposición y ahí uno de los caminos también es estar muy atentos a las convocatorias abiertas que hay de todas estas agencias de desarrollo y meter siempre, de hecho ellos ya lo ponen como obligatorio, un recurso para la medición. Excelente, gracias Catalina. Y eso también responde la pregunta de Sergio sobre el 10% que actualmente se encuentra dando apoyo no monetario, donde se incluiría la asistencia técnica, y cómo se inicia a responder la pregunta de que efectivamente está creciendo y la tendencia es que va a continuar creciendo porque se han dado muchos fondos y hay que empezar a medirlos. Y aprovecho ahora desde mi lado, hay varias preguntas técnicas sobre el estudio que hizo Fundación Alpina y varias sobre Ciro Gelbes, sobre el diseño de la muestra, la representatividad, la estructura de las preguntas, etcétera, y algunas otras sobre línea de base. Y simplemente conectando con la conversación que ha habido ahora, em, lo primero es, y nuevamente, no me canso de repetir esto, igual que Catalina y Camila, es importante saber por qué queremos medir. Y hoy en América Latina hay mucha
mucho foco en mediciones más académicas, sobre todo desde que salió bueno, desde que Esther Duflo ganó el premio Nobel, enseñando la relevancia y la importancia de la adicionalidad, la contribución o la causalidad. Es clave, y es clave sobre todo si tenemos una intervención que queremos asegurarnos que está generando un cambio en el público al que estamos atendiendo. Cuando hablamos de agricultura y de los desafíos que tiene la agricultura, uno de los grandes desafíos es llegar a las poblaciones, sobre todo a los agricultores más pequeños o los pequeños agricultores. Y si queremos una definición sobre pequeños agricultores, tomamos la de la FAO por tamaño de parcela, subsistencia, etcétera. Al ya haber una complejidad en llegar a los pequeños agricultores, incrementa aún más la complejidad de entender el impacto que estamos generando en esos pequeños agricultores. Y en esa línea, si podemos empezar a medir, tal vez no de manera académica, pero de una manera como una encuesta, directamente o con un tercero, si tienen la posibilidad de acceder a un tercero, es bueno empezar por ahí. ¿Con qué tipo de preguntas? Idealmente lo que está haciendo Fundación Alpina, alineándose a estándares que ya existen a nivel global. La herramienta, como una encuesta, se puede alinear a cualquiera de estos estándares. Entonces pueden empezar de esa manera. La herramienta que ha utilizado hoy Fundación Alpina, que es el Índice de Progreso Agrícola o el Farmer Thriving Index por sus siglas en inglés, ha sido construida a partir de frameworks internacionales. Si quieren conocer cuáles son estos marcos de referencia, los invito a entrar al enlace que compartimos sobre la herramienta en sí. La idea de hoy día no era profundizar únicamente en el Índice de Progreso Agrícola, sino en distintas herramientas de medición de impacto, pero si quieren profundizar en esa, hay un espacio en inglés sobre el proyecto de África subsahariana. Y ahí van a entender a detalle cómo se construyó ese índice y las dimensiones de impacto de ese índice. Y Camila también, antes de que iniciara la presentación, dijo que iba a compartir el reporte, entonces pueden estar atentos a ese reporte una vez que salga. Pero en concreto, no se hace una línea de base, porque no siempre se puede hacer una línea de base, porque muchas veces los proyectos ya han iniciado cuando queremos empezar la medición. Entonces, se hacen preguntas de atribución directa a una muestra estadísticamente representativa y justamente por eso es importante que hayan más participantes utilizando la misma herramienta porque se construye un proxy de ese grupo de control o ese contrafactual que es tenemos 10 entidades que están utilizando la misma herramienta y por lo tanto podemos compararnos contra esas 10 entidades en el mismo contexto país. Y por eso los invitamos a que usen la herramienta es pública si quieren utilizarla y si quieren que un tercero lo haga, obviamente puede ser nosotros, puede ser cualquiera, pero la invitación es empiecen a medir impacto con herramientas de percepción y si tienen la capacidad y el interés de confirmar causalidad, obviamente vayan por la línea académica. Nos hemos pasado del tiempo. Quiero simplemente saber si es que Camila o Catalina quieren cerrar con alguna visión más a grandes rasgos y con eso nos vamos y les compartimos nuevamente los recursos por el chat y también terminamos de responder el resto de las preguntas que ya las apuntamos por un correo la próxima semana. Gracias, Carla. Yo tal vez simplemente mencionar que en nuestro caso, y creo que pensando como laboratorio social y como una fundación que trabaja en en primer piso, de primer piso que trabaja en el territorio, creo que el interés sobre todo es pensar en sostenibilidad, en que lo que estemos haciendo tiene un impacto, pero cuando uno habla de impacto, esa palabra es muy grande. El impacto en este caso es que las iniciativas perduren, que lo que uno está haciendo logre funcionar. Y uno de los resultados que salía del FDI es que más de la mitad de los productores dicen que están sufriendo sequías, dicen que gracias a la fundación gracias al trabajo que se ha hecho con ellos, el fortalecimiento de capacidades, pueden superar esas problemáticas. Yo creo que ese es el tipo de hints que necesita uno para saber si está por el camino correcto o si tiene que ajustar su proceso. Y en mi caso cerraría diciendo que la medición es una responsabilidad, por eso, aunque haya obstáculos, como decía Carla, podemos arrancar con preguntas casi que de percepción, porque finalmente somos personas trabajando con personas y pues a veces cometemos errores y hacemos proyectos que no están generando lo que quisiéramos y tenemos que darnos cuenta y rápidamente recoger y volver a intentar. Entonces, sí, es una invitación a medir, a dar los primeros pasos. Si de verdad no tienen ningún conocimiento, no pueden hacerlo, siéntense con las personas y pregúntenles cómo ha cambiado esto y estén dispuestos a escuchar también las cosas negativas que pueden estar generando con los programas,
para hacerlas mejor. Entonces, así no tengan cómo hacer medición, hablen con las organizaciones, hablen con los participantes y de esa manera mejoren sus programas y mejoren sus procesos. Mil gracias, Catalina, y gracias, Camila. No se preocupen, vamos a compartir las presentaciones. Bueno, quiero confirmar, Catalina, si podemos compartir la tuya. Sí, perfecto. Vamos a compartir las presentaciones, vamos a compartir las respuestas a las preguntas que no pudimos responder y vamos a compartir los recursos adicionales que compartimos por el chat. Y además vamos a compartir sus correos también con Camila y con Catalina en caso quieran enviarles más información. Así que esperen un correo de nuestra parte la próxima semana, dennos un poco de tiempo y ahí van a tener más información sobre la herramienta que utilizó Fundación Alpina, sobre el reporte de Latimpacto y la información a las preguntas que nos enviaron. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron y ya nos vemos en un siguiente espacio. Gracias, Carla. Gracias, Catalina. Gracias a todos. Ustedes. Hasta Gracias a luego. ambas. Hasta luego. Chao.